Qué gusto el poder estar reunidos en torno al nombre de nuestro Señor Jesucristo para exaltarlo, para engrandecerlo, para darle todo honor, gloria, alabanza a su nombre. Entonces, estamos reunidos el día de hoy con el propósito de engrandecer a nuestro Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Y mientras vamos abriendo nuestras Biblias y vamos a ir a el Evangelio según San Juan, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Ya la semana pasada estuvimos meditando en el 1 y 2 principalmente, y hoy nos enfocaremos sobre todo a la parte del 3 al 5. Entonces, hoy estaremos viendo Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5, parte 2. Entonces, la parte 1 la vimos la semana pasada, estaremos viendo la segunda parte de este pasaje. Bueno, mientras nos vamos dirigiendo, mientras vamos abriendo nuestras Biblias al Evangelio de Juan, algo que debemos tener presente, y es porque también Juan lo tiene presente mientras está escribiendo estas palabras, es Génesis 1, la creación. Nosotros debemos tener en mente cómo inicia todo, cómo se lleva a cabo este pasaje con respecto a la creación. ¿Se acuerda qué es lo primero que la Biblia nos dice sobre la creación? ¿En qué empieza la Biblia? Empieza con un mundo que está en oscuridad, un mundo que está en tinieblas, que está desordenado y que está vacío, nos dice la Biblia. Entonces, el mundo estaba en tinieblas, estaba desordenado y estaba vacío. Dios todavía no había establecido toda la creación. Y desde ahí ya es algo a llamarnos la atención, porque Dios pudo haber iniciado el mundo con vida en él, con criaturas en él, pudo haber iniciado el mundo tal cual lo dejó al final del sexto día. Pero él decide iniciar la creación, y lo primero que hace es hacer un mundo y hay tinieblas y hay vacío, y donde todavía no se ha establecido un orden. Y lo primero que dirá nuestro Dios para empezar esta obra de establecer un orden es: sea la luz. Dice, sea la luz, y fue la luz. Entonces, este mundo que está en tinieblas, que está en una tierra desordenada y vacía, de pronto el Dios Todopoderoso habla y dice, sea la luz, y empieza esta obra de creación que terminará con el mar lleno de vida, con la tierra llena de vida, con los cielos llenos de vida. Entonces, toda esta obra de creación, toda esta obra de vida empieza con la instrucción que está dando nuestro Dios de sea la luz. Y quien va a tener un rol protagónico en Génesis 1 es la palabra de Dios. Se nos va a decir que por medio de su palabra todas las cosas están llegando a ser. Dios va a decir de pronto sea la luz, y va a haber luz. Dios va a separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra, y lo dirá y se llevará a cabo. Dios establecerá una separación de las aguas de la tierra para crear el mar y crear la tierra seca, y se va a dar. Él hablará y dirá que surja vegetación de la tierra, y esto también sucederá. La palabra de Dios está activa en esta creación que nos encontramos en Génesis 1. El apóstol Juan quiere que identifiquemos a la palabra de Dios que trae a existencia la creación, que trae vida, que trae luz, con nuestro Señor Jesucristo, con el verbo de Dios o la palabra de Dios. Dios realizó la creación por medio de su palabra, pero
a tal cual semejanza de Génesis 1, acá en Juan 1, también nos hablará de la palabra de Dios, de la palabra trayendo luz y trayendo vida a la humanidad. Y esta es una señal de que Dios está llevando a cabo una nueva creación. Dios está realizando una nueva creación, y la misma palabra que trajo a existencia todas las cosas en el principio es la misma palabra que encarnó y vino para traer una nueva creación. Y Dios está haciendo una nueva creación, y por eso es que no vemos solo en Juan, vemos también en los demás apóstoles que se identifican esta obra de la creación con la nueva creación que está haciendo nuestro Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:6 dice: porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, y es el que resplandeció en nuestros corazones para que por la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Entonces, esta obra de la creación no solo va a ser en Juan, sino en la mente de los primeros cristianos, algo que está haciendo Dios y algo que se está llevando a cabo, y Dios está trayendo vida nueva, está trayendo una nueva creación. Y este pasaje de Génesis 1 es importante para el desarrollo que Juan está dando en estos primeros versículos. Así que debemos tener presente Génesis 1 mientras leemos. Ahí donde estamos ya todos en Juan 1, versos del 1 al 5. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Como comentábamos, la semana pasada meditábamos en los versículos 1 y 2, donde establecíamos que Cristo es el Verbo eterno que ha existido eternamente con el Padre, y que Él mismo es Dios. Hoy nos centraremos en los versículos 3 al 5, y hablaremos de cómo Cristo es la luz y la vida de los hombres. Ese será nuestro tema del día de hoy: cómo Cristo es la luz y la vida de los hombres. Pero antes de entrar de lleno al pasaje, les recuerdo que cuando estamos estudiando un libro de la Biblia, lo primero que debemos identificar es cuál es la intención del autor al escribir esto. ¿Qué el autor tiene en mente cuando está escribiendo esto? Para que nosotros no malinterpretemos los textos y no saquemos de contexto lo que se nos está diciendo, sino que todo lo que nosotros leemos debe ser interpretado a la luz de lo que el autor tenía en su corazón al momento de escribirlo. Es decir, cuál era su intención al escribir estas palabras. La intención Juan la da casi al final de su libro, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 31. Ahí se nos da a conocer cuál es la intención del autor cuando está escribiendo este libro, este Evangelio. ¿Qué tiene en mente Juan al escribirlo? Dice que él escribió estas palabras para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en Él tengamos vida eterna. Entonces, lo que Juan se está proponiendo al escribir este Evangelio es que nosotros podamos creer en Cristo, y creyendo en Cristo nosotros podamos tener vida eterna. Y Juan nos dice: estas palabras las puse ahí para que ustedes tengan vida eterna. Y nosotros podríamos preguntarle: Juan, ¿qué es lo primero que nosotros debemos saber sobre Cristo para que tengamos vida eterna? ¿Qué es lo primero que nosotros debemos conocer de Cristo para tener esta vida eterna? Y lo primero que Juan nos está diciendo para que tengamos vida eterna en Cristo es que Él es el Verbo de Dios, eterno, coexistente con el Padre desde la eternidad, y Él mismo es Dios. Ya desde ahí Juan nos está estableciendo que no solo se trata de decir creo en Jesús,
Conocía a una persona que recibía en su casa a todos los hermanos, decía. Aquí recibo a todos los hermanos. Y de repente llegabas y estaba hablando con los testigos de Jehová. Y de repente llegabas y estaba hablando con los mormones. Y llegabas y estaba hablando con cualquier persona. Decían, son hermanos, dicen que creen en Jesús. Y Juan nos está revelando que no solo se trata de hacer una confesión, de decir, creo que existió Jesús o creo que hay un hombre llamado Jesús. Lo que pensamos sobre Jesús es importante para la fe, para la vida eterna. Por eso es que Juan tiene la intención de que nosotros creamos para vida eterna, pero va a empezar dejando en claro quién es nuestro Señor Jesucristo. Va a decir, Él es el Verbo eterno de Dios, coexistente con el Padre. Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y esto que pensamos con respecto a nuestro Señor Jesucristo es importante para nuestra fe y para lo que nosotros creemos y confesamos como cristianos. Entonces, esa es una verdad que nosotros decimos, que nuestro Señor Jesucristo es el Verbo eterno de Dios. En el principio. Si tú abres Génesis empieza con las palabras, en el principio Dios. Y esas mismas palabras las está tomando Juan para decirnos, en el principio era el Verbo. Es decir, el Verbo existía, el Verbo tenía una existencia continua desde el principio. Es una forma en la que Juan nos está dando a conocer que el Verbo es eterno. Y nos va a decir que el Verbo existía con Dios. En este principio, el Verbo ya existía con Dios. Es decir, el Verbo tiene una existencia continua con el Padre. Y finalmente dirá, el Verbo era Dios. Su texto original dice, Dios era el Verbo. Para enfatizar que Cristo es Dios encarnado, el Verbo eterno de Dios. Eso es lo primero que quiere Juan que entendamos para la vida eterna en Cristo. Y nosotros debemos estar convencidos de estas verdades, de que nuestro Señor Jesucristo es Dios creador, el Verbo eterno, consistente con el Padre desde el principio. Y ya Juan nos está lanzando una advertencia. Todos los que estamos aquí, quiero pensar que estamos acá reunidos porque tenemos la intención o nuestro corazón tiene el deseo de conocer de Cristo y queremos acercarnos a Cristo. Pero ya desde el principio Juan nos está dando también una advertencia al decir estas palabras. A veces escuchamos personas que dicen, lo que nosotros debemos hacer como iglesia para que la iglesia sea relevante en el mundo es presentar a un Jesús que sea atractivo a las personas. Ya les he platicado en muchas ocasiones de algún grupo que decía, queremos mostrarle a los jóvenes que Jesús es divertido, que Jesús es buena onda, que Jesús es chévere, dijeran en otro país. Entonces, queriendo expresar a nuestro Señor Jesucristo de esta forma, piensan que lo van a hacer atractivo al mundo. Pero ya desde el inicio, Juan nos está diciendo, cuando te acerques para conocer a Cristo, quítate el calzado de tus pies porque estás pisando terreno santo. Porque no estás hablando de un ángel de alto rango, no estás hablando de cualquier criatura, estás hablando de Dios mismo. Y ya desde ahí debe haber una advertencia para nosotros, de que si bien nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, Él es Dios mismo y le debemos reverencia. Ya desde ahí tenemos una advertencia de que Jesús no es un nombre que nos fue dado para hacer bromas con Él o con su sangre. Jesús es un nombre que nos ha dado para humillarnos delante de Él, porque Él es Dios mismo. Y Juan desde de entrada no da pie a que nosotros tengamos la libertad de pensar lo que queramos sobre Jesús. Juan de entrada nos está diciendo claramente quién es Él. El Verbo era Dios. Pero nos centraremos en los versos del 3 al 5. Ya vimos 1 y 2 la semana pasada. Ahora estaremos enfocándonos principalmente en los versículos del 3 al 5.
Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 3 afirmaciones con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Para Juan, un punto importante de la vida eterna que Él quiere que nosotros tengamos consiste en esto, en conocer a nuestro Señor Jesucristo. Juan, más adelante nos toparemos con la declaración de, y esta es la vida eterna, en que conozcan a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y de entrada ya nos está diciendo quién es Él, porque es un hecho contundente para nuestra fe quién es nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que nos va a decir es que nuestro Señor Jesucristo es el creador de todas las cosas. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo segundo que nos dirá es que nuestro Señor Jesucristo es vida y luz. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Para finalmente afirmarnos que esta luz prevalece sobre las tinieblas. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que empecemos a ver cada uno de estos puntos. Punto 1, el creador de todas las cosas. Juan nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tal vez estas palabras o recordar la creación para nosotros estamos muy familiarizados con la versión de creación que nos da la Biblia. Todos nacimos en un contexto donde este relato sobre la creación es lo que estamos más familiarizados. Pero debemos trasladarnos un poco a la época del apóstol Juan. El apóstol Juan no le está hablando a un mundo que es en su mayoría cristianizado, o que cree sobre la creación como la Biblia lo dice. Está en un mundo donde el cristianismo es minoría. Son pocos los cristianos. Y si hay algo que cuando el Evangelio llega a un lugar donde Cristo no ha sido conocido, es que despierta un interés particular sobre la creación. Para nosotros, cuando vino el Evangelio, no nos cuestionamos sobre cómo Dios creó las cosas, porque si teníamos algún poco de instrucción en cuanto a lo que la Biblia dice, al menos sabíamos que Dios las había creado y más o menos teníamos alguna idea de cómo Dios lo había hecho. Tal vez no teníamos la idea exacta de cómo, pero estábamos de cierta manera familiarizados con estos relatos. Pero en el contexto en el que Juan está hablando y está proclamando este evangelio, esto no sucede. Alguna vez me tocó ver un documental de cuando el cristianismo llegó por primera vez a una cultura en África. Era una cultura que no sabían nada. Nosotros antes de venir, si nos decían el nombre de Jesús, ya teníamos alguna idea. Ya podíamos dar aunque sea una definición que habíamos aprendido de alguien más, o aunque sea, o era un nombre familiar. Pero estamos hablando de una cultura que cuando les decías Jesús, ellos no tenían ni idea de qué estabas hablando. Y ellos empiezan a conocer el Evangelio, y el Evangelio empieza a llegar a esta cultura en África, y lo primero que ellos se cuestionan es, ¿y entonces cómo fuimos creados? Porque los relatos de creación en cada cultura giran en torno a quién es su divinidad. Entonces, cuando les dicen que ese Dios en el que han creído no es el Dios verdadero, sino que hay un Dios verdadero que envió a su Hijo, entonces todo lo que ellos conocían, todo lo que ellos entendían como la creación, se viene abajo y se cuestionan. ¿Y ahora cómo llegué acá? Todo lo que había creído toda la vida era mentira. Y una persona ahí decía, yo siempre he escuchado que venimos del cocodrilo y que un cocodrilo nos creó, pero tenía dudas, siempre dudaba si ese relato era cierto, ¿no? Dice, pero ahora explíquenme ustedes, dice, ¿cómo hemos sido creados?
Y es donde empiezan a explicar Génesis 1. Cuando el Evangelio es nuevo para una cultura, transforma la cosmovisión de esa cultura, es decir, lo que esa cultura siempre ha creído o lo que esa cultura siempre ha pensado. Y lo primero que se cuestiona es: ¿y cómo estoy aquí? ¿Quién me creó a mí? ¿De dónde venimos? ¿Cómo se hizo todo? Y es por eso que el relato de la creación tiene una particularidad para cuando el Evangelio está siendo introducido a una cultura, para saber cómo Dios creó al hombre. Y es un relato que es apreciado cuando una cultura apenas está recibiendo el Evangelio por primera vez. Y el apóstol Juan sabe esto, está hablando a un mundo no cristianizado, no le está hablando a una iglesia que ha crecido con este relato toda la vida, le está hablando a personas que vienen de otro contexto y que sabe que cuando el Evangelio llegó a sus vidas, transformó todo lo que pensaban, porque ellos tenían una idea de cómo había surgido el hombre, de cómo las cosas habían sido hechas y cómo todo se había llevado a cabo. Y lo primero con que se topan es con el relato de Génesis 1. Y lo que Juan quiere decirles al citar Génesis 1 con las palabras en el principio, está estableciendo que antes de ese relato, antes de que eso fuera dicho, nuestro Señor Jesucristo ya existía como Dios. Era eternamente Dios. Antes de que nosotros abriéramos la Biblia y leyéramos en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Antes de esa palabra, en el principio, fuera pronunciada, Juan nos dice, nuestro Señor Jesucristo ya existía, porque el verbo es eterno. Y este verbo es quien traerá a existencia todas las cosas. Será la palabra de Dios la que obre en un mundo desordenado y vacío, en tinieblas. Y será la palabra de Dios que diga, sea la luz, y la luz aparezca y empiece esta creación, empiece a separarse la luz de las tinieblas, las aguas debajo del cielo, de las aguas arriba, que empiece a separar el agua de la tierra, que empiece a traer toda clase de vida, toda clase de plantas, toda clase de animales, que es por medio de esta palabra que el sol, la luna, las estrellas vienen a existencia. Y lo que en Génesis 1:2 era una creación desordenada y vacía, al final del capítulo 1 de Génesis es una creación llena de vida en el mar, en la tierra y en los cielos. Es una creación llena de vida. Lo que al principio se nos cuenta como una creación desordenada y vacía. ¿Y quién hizo esto posible? Juan nos está diciendo, Él es el creador de todas las cosas y todas las cosas existen por Él, han venido por Él. Es decir, el Verbo es quien obró para que, junto con el Padre, es co-creador para que todo esto exista. Y para que un mundo desordenado en tinieblas y vacío sea un mundo lleno de luz y vida. ¿Quién hizo esto? El Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo, nuestro Señor Jesucristo, es co-creador de todas las cosas. Y esto es muy importante porque nos va a introducir Juan. Todo esto lo está diciendo Juan para introducirnos de que el Verbo vino al mundo. El Verbo vino al mundo. Entonces, ¿quién vino al mundo? El creador del cielo, el creador de la tierra, quien creó el mar, quien hizo a las aves, los peces, quien creó al hombre. El Verbo que participó en la creación del hombre. Sabiendo que un día iba a ocupar como su tabernáculo ese cuerpo, sabiendo que un día lo iba a habitar, Él creó, Él dio lugar a la luz, a la vida, y todas las cosas encuentran su principio en Cristo. Cristo es el principio de todas las cosas, nos está diciendo Juan, y Él es quien vino al mundo. Él es quien vino al mundo. El creador
de todas las cosas. Allá en los pueblitos, si alguien ha visitado algún pueblito alguna vez y le ha tocado que en medio de esa visita vaya a llegar una persona distinguida, algún gobernante, ¿qué pasa cuando va a llegar algún gobernante en ese pueblo? Arreglan las calles, al menos pavimentan la parte donde va a pasar el gobernante, pintan, la mejor banda del pueblo está en la entrada esperando a que llegue, y ya todos saben que va a llegar alguien, ¿no? Todos están así como que, ¿y quién viene? Pues porque es del sur. Entonces, ¿y quién viene? Que están arreglando todo, ¿no? Y todos saben que va a llegar alguien importante, porque están ahí formaditos, esperando con banda, esperando con seguridad, empiezan a recorrer varias veces la calle, a fin de que llegue esa persona importante. La persona más importante venía al mundo. Dios creador vino al mundo. ¿Y cómo lo recibió el mundo? ¿Cómo recibió el mundo a su creador? Cuán impresionante es que las criaturas eran las que gritaban ahí: crucifíquenlo, crucifíquenlo. No hubo un desfile para acompañarlo. No hubo un recibimiento glorioso del creador del mundo, sino las criaturas que respiraban por la voluntad de Dios es quienes decían: crucifíquenlo. Cuán impresionante es la escena que Juan nos está planteando. Todo el mundo ahí sabe quién es nuestro Señor Jesucristo, que fue crucificado. Pero les está diciendo, Él, el que fue crucificado, era el creador. El mundo gritaba: crucifícalo. Ese aire con el cual hablaban y decían: crucifíquenlo, lo respiraban gracias a Él, al que estaba en la cruz. Ese es el trato que la criatura le dio al creador. Esto es como muchos ateos que les gusta ir por el mundo anunciando que Dios no existe. Hacen libros, ganan dinero diciendo que Dios no existe, pero todo eso, respirar, todo eso que hacen, todo lo que obran, lo tienen por la misericordia de Dios. Aunque se la pasen diciendo que no existe. ¿Por qué? Porque la vida de todos es sostenida por Dios. Porque cuando Dios lo decida, la vida de cada uno partirá de este mundo. Pero Dios, el autor de la vida, está visitando a su creación. El creador vino al mundo en un cuerpo humano, es lo que nos está diciendo Juan. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo co-creador, el Verbo eterno, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno de Dios, vino a este mundo. Y Juan quiere que lo creamos para que tengamos vida eterna. Para que por medio de confesando esto y creyendo esto en nuestros corazones sobre nuestro Señor Jesucristo, podamos tener vida eterna. La vida eterna también consiste en saber quién es nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros solo se puede conformar con decir: yo creo que existió un hombre en Galilea llamado Jesús. Muchos creen que existió un hombre en Galilea llamado Jesús y no van a ser salvos. ¿Por qué? Porque la vida eterna no solo es hacer una confesión de que existió alguien llamado Jesús, es quién es Él. Él es el Verbo eterno, el Señor eterno, creador de todas las cosas. Y eso es como creyentes lo que nosotros confesamos en nuestra fe. Decimos que Él es el creador de todas las cosas. ¿Qué representa que Cristo sea el creador de todas las cosas? ¿Quién cree aquí que Cristo es el creador de todas las cosas? Estoy seguro que si yo hiciera la pregunta abierta, ¿quién cree que Cristo es el creador de todas las cosas, como lo dice la Biblia? Yo esperaría que al menos la mayoría levantaran la mano y dijeran: lo creemos. En eso está sustentada nuestra fe. Pero creer es algo más profundo, nos está queriendo decir Juan.
y confesar a Jesús como el creador de todas las cosas, está hablando de la superioridad de Cristo también. Que Cristo sea el creador de todas las cosas quiere decir que Cristo es infinitamente superior a todo. La Biblia hace una división entre dos seres. El ser que creó todo, llamado Dios, y el ser creado, llamado criaturas. Y eso hace que Dios sea santo, apartado de nosotros, único, porque todo lo que existe fue creado y solo Dios es el creador, es el ser supremo que está por encima de todas las cosas y que gobierna todas las cosas. Él no es comparable a las criaturas, Él es infinitamente superior a las criaturas. Y Juan nos está diciendo que pensemos así con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Que pensemos con respecto a nuestro Señor Jesucristo que Él es infinitamente superior a todas las cosas, porque Él es el creador de todas las cosas y todas las cosas existen gracias a Él. Todas las cosas vienen a existencia gracias a Él. Entonces, cuando tenemos fe para vida eterna en nuestro Señor Jesucristo, no solo hacemos una confesión de que existió un hombre llamado Jesús en Galilea. Estamos diciendo que este hombre llamado Jesús, que estuvo en Galilea, es el creador de todas las cosas y por tanto infinitamente superior a todas las cosas. Creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador también es una confesión de la superioridad de Cristo por encima de todo. Mi pregunta es, ¿así estás viviendo tu fe? Cualquiera que vea tu fe y cómo la estás viviendo diría, él de verdad cree que Jesús es infinitamente superior a todo. ¿O no dirían esto de tu vida? ¿Realmente crees que nuestro Señor Jesucristo es superior a tus hijos? ¿Realmente crees que nuestro Señor Jesucristo es superior a tu familia? ¿Realmente crees que nuestro Señor Jesucristo es superior a tu trabajo? ¿Realmente crees que nuestro Señor Jesucristo es superior a tu vida misma? ¿Cómo nuestra vida está reflejando lo que creemos? Porque una fe sin obras es muerta. ¿Cómo tu vida hace evidente que eres alguien que confiesa que Jesús es infinitamente superior a todo y a todos? ¿Cómo tu vida expresa esa realidad que tus labios confiesan? ¿Realmente crees que Jesús es infinitamente superior? ¿Crees que todas las cosas vienen de Él, fueron hechas por Él y sin Él no existe nada? Entonces, ¿cómo estás viviendo esto? ¿Cómo las personas ven tu vida y dicen, es alguien que está dispuesto a todo por Cristo? O la frase que más usan de tu vida es, dice que es cristiano, pero... Entonces, ¿cómo nuestra vida refleja la infinita superioridad de Cristo? Porque no estamos confesando a un ángel, no estamos confesando a cualquier criatura, estamos diciendo que nuestro Salvador es el Verbo eterno, coexistente con el Padre, Dios mismo. ¿Cómo esto es una realidad en nuestras vidas? Cristo es supremo en tu vida. Cristo verdaderamente es supremo en tu vida. Lo segundo que nos dirá, derivado de que Jesús es el origen de todas las cosas, es: Cristo es la vida y la luz de los hombres. Nos dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y si hay un autor del Nuevo Testamento que va a emplear la palabra luz y vida como ningún otro, adivina quién es. Juan, el apóstol Juan.
De hecho, la palabra vida se encuentra en el mismo propósito del libro. ¿Te acuerdas cuál es el propósito de este libro? He escrito estas cosas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en su nombre, ¿qué? Tengan vida. Esta palabra vida es la meta por la cual Juan ha escrito este libro. Es la meta por la cual Juan ha traído todo lo que estamos leyendo. Es porque él quiere que tengamos vida. Juan va a expresar el propósito de salvación de nuestro Señor Jesucristo en términos de esta vida. En palabras de nuestro Señor Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué? Porque Juan está mostrándonos el propósito redentor de Cristo en nosotros, como que Él quiere que nosotros tengamos vida, que Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¿Por qué crees que esta iglesia se llama Vida Abundante? No es porque la gente esté pactando, es porque Cristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Sé que es el nombre favorito de las iglesias de prosperidad, ¿no? De repente te cuesta convencer cuando invitas a alguien de que es una iglesia de sana doctrina. ¿Cómo se llama tu iglesia? Vida Abundante. Pero no nos llamamos Vida Abundante por el hecho de hablar de un evangelio de prosperidad, sino porque es el propósito que Juan plasma con respecto a lo que Cristo ha venido a traer. Ha venido a traer vida y para que tengamos vida en abundancia. Es decir, la palabra vida tiene un sentido especial en este evangelio. Es el propósito de este evangelio de Juan, que quienes lo lean vengan a vida eterna. Y esta vida eterna nos está diciendo Juan desde el principio en quién se encuentra. ¿En quién vamos a hallar esta vida eterna? Dice Juan: yo escribí esto para que ustedes tengan vida eterna. Y la pregunta es: ¿en dónde vamos a hallar esa vida eterna? Y Juan nos dice: en el verbo eterno de Dios, en el creador de todas las cosas. En Él estaba la vida. Y la vida que quiere Juan que nosotros obtengamos, la vida abundante de la que está hablando Juan, no es en el banco, sino es en Cristo. Él quiere que en Cristo nosotros tengamos una vida abundante, porque Cristo dice: yo he venido para que tengan vida. Y Juan tiene este propósito al escribirnos, que tengamos vida. Pero la vida solo puede provenir de alguien, y dice que la vida del creyente solo puede provenir de Cristo. En Él estaba la vida. Nuestra meta de existencia en esta vida, para lo que tú y yo debemos existir, no es para complacer los deseos de este mundo, no es para complacer los deseos de la carne, ni es para buscar que nuestra vida nos complazca. El propósito de existencia que tú y yo tenemos es para complacernos en Cristo, porque en Él está la vida. Porque nuestra vida depende de Cristo y solo de Cristo. Nuestra meta de existencia es esta vida eterna de la cual está hablando Juan, y que nos dice que es que conozcamos a Dios y conozcamos a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Para la vida eterna es importante un correcto conocimiento de Cristo. ¿Quién es Él y qué ha hecho por nosotros? Entonces, Juan nos traslada a Génesis a fin de que veamos a este verbo de vida, esta palabra de vida que ha traído a existencia a todo el mundo. Y que podamos ver que así como trajo a existencia a esta creación, es el verbo de vida el que está trayendo a existencia la nueva creación. Es el verbo de vida que está trayendo la nueva creación.
Es en Cristo que está nuestra vida. Sin Cristo no hay vida. Cristo es el árbol de la vida. Es la fuente de la vida para nosotros. Separados de Cristo no podemos tener esta vida. Y esta vida, nos dice, es la luz de los hombres. ¿Cómo inicia la creación? ¿Cómo empieza un mundo en tinieblas, desordenado? ¿Cómo empieza un mundo así, a venir a vida y a ver una hermosa creación, a ver vegetación, a ver aves, peces, animales? ¿Cómo viene esta vida? ¿Cuál es el principio? Vemos las estrellas, nos impresionamos, vemos el sol, nos impresionamos, y vemos todo lo que Dios ha hecho y decimos, wow, qué Dios tan asombroso, tan glorioso tenemos, que creó todas estas cosas. Pero ¿cómo surge todo esto? ¿Cómo inicia todo esto? Inicia con una palabra que es sea la luz. Toda esta creación inicia trayendo la luz. La luz es la que rompe con las tinieblas. La luz es que va a poner fin a una tierra desordenada, vacía y en tinieblas, para traer un mundo lleno de vida. ¿Cómo una tierra desordenada y vacía llega a ser un mundo lleno de vida? Por la palabra de Dios. Y lo primero que viene, se nos dice en las Escrituras, es la instrucción: sea la luz. Ahí empieza todo. Y así, en la nueva creación, Cristo es esto para nosotros. Nosotros somos seres que viven vidas desordenadas y vacías. Seres que estamos en profunda oscuridad y tinieblas. Eso es lo primero que entendemos con respecto a nuestras propias vidas. Estoy en tinieblas. Mi entendimiento está oscurecido. Yo no logro comprender. Mi vida está oscurecida. Está en tinieblas. Está vacía. Está desordenada. Y lo primero que Dios va a traer para transformar en una vida abundante estas tinieblas y este ser vacío es la luz. Y nos dice, la luz es Cristo. Es en Cristo que nuestra vida desordenada y vacía tiene su principio y tiene también su meta. Él es nuestra vida y nuestra luz. En la Biblia vemos a un predicador que salió por todo el mundo a encontrar un propósito para la vida. Dice, quise hacer todo cuanto el hombre hace bajo la tierra. Dice, alcancé riquezas y me di cuenta que esto era vacío, vanidad de vanidades, dice el predicador. Él dice, no me negué un solo placer que hubiera querido. No me negué un solo placer. Buscó en el placer un propósito para su vida, y dice que al final se dio cuenta que esto también lo llevaba a algo vacío. Vanidad de vanidades. Buscó en la sabiduría, en el conocimiento, la plenitud de la vida, y se encontró que esto también era vacío. Le trajo amargura, vanidad de vanidades. Entonces, ¿dónde está el propósito de la vida buscado por el predicador? Está en Cristo. Sin Cristo, nuestra vida es desordenada y vacía, y todo es vanidad de vanidades. Y es la luz de Cristo que resplandece en nuestras tinieblas a fin de que podamos tener vida. Nuestra vida está en Cristo. Él es la luz que resplandece en nuestras tinieblas. En Él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. Esto es Cristo para nosotros. Sin Cristo, esta vida es vanidad de vanidades.
Tú, joven, puedes decir: he estado toda mi vida en la iglesia, quiero ir y salir al mundo. ¿Y sabes qué vas a encontrar en el mundo? Vanidad de vanidades. Vas a experimentar todo y vas a sentirte vacío. Y no vas a poder sentirte pleno, porque tu propósito de tu vida no está en lo que el mundo ofrece. Puedes seguir al predicador y buscar el dinero, el placer y todo cuanto el mundo ofrece, pero tu vida va a seguir siendo vanidad de vanidades, porque el principio de la verdadera vida, nos dice Juan, está en Cristo, porque en Él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Debemos venir a Cristo. Debemos entregar nuestra vida a Cristo, porque es ahí donde nuestra vida tiene un propósito. Fuera de Cristo no hay propósito para nosotros. Y la buena noticia que veremos hoy está en el verso siguiente. Las tinieblas, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. ¿Recuerdas el ejemplo de un gobernante visitando un pueblito? ¿Qué hacen? Preparan todo, alistan todo, hacen un desfile, quieren celebrar que alguien distinguido va a llegar. Saben que una persona importante los visitará y quieren arreglar todo. La única calle pintada del pueblo donde va a pasar. Pero, ¿cómo recibió el mundo a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo lo recibió? Lo recibió con la dignidad que Él merecía. ¿Por quién era Él, el creador de todas las cosas? No. El mundo no recibió a nuestro Señor Jesucristo así. El mundo fue hostil a nuestro Señor Jesucristo. Las tinieblas trataron de apagar la luz. Lo que Juan nos quiere decir es que las tinieblas trataron de apagar la luz. El mundo no aceptó a Cristo como la luz de este mundo y la luz de los hombres, sino trataron de apagar su luz, trataron de quitar su vida. No lo recibieron con honores, sino gritaban: crucifíquenle. Crucifíquenle. Mátenlo. Las tinieblas buscaron destruir esta luz. Las criaturas que fueron formadas clamaron en la cruz al que los había hecho. ¿Tú qué pensarías si llegas a una casa y ves que el hijo empieza a querer apedrear al padre? Dirías: eso está mal. ¿Por qué? Porque todos, por muy endurecidos que estemos, sabemos que los hijos deben obedecer a sus padres. Porque vinieron de ellos. Pero nosotros, al que nos trajo a vida, al que nos trajo a existencia, ¿sabes qué hicimos con él? ¿Sabes qué hicimos con el que nos formó? Lo clavamos en una cruz. Nos burlamos de él diciendo: salvó a otros, que se salve a sí mismo. La Biblia dice que tú y yo escondimos nuestro rostro de él, que tú y yo nos burlamos de él. Nosotros, los hombres, despreciamos al que nos había formado. La impresionante declaración del Evangelio es que el que era la vida murió. El Dios encarnado en su humanidad murió. Despreciamos la vida y despreciamos la luz. Nosotros nos unimos a las tinieblas
para oponernos a la luz. Y la buena noticia que hay en esto es que las tinieblas no prevalecieron con la luz. Y que la luz destruyó las tinieblas. Las tinieblas se disiparon. No hay tinieblas capaz de apagar la luz que es Cristo. Y esa es la buena noticia para nosotros. Nosotros no somos seres que hayan estado esperando con anhelo y deseo el ser salvados. Nosotros somos seres que han vivido una vida en tinieblas a causa del pecado y que nuestra mente y corazón han sido endurecidos. El pecado nos ha afectado. Somos criaturas en tinieblas con vidas desordenadas y vacías. Pero la luz resplandeció. El creador del mundo vino al mundo y aunque las tinieblas se le opusieron, no triunfaron sobre él. La luz vence a las tinieblas. Y esa es una buena noticia para ti y para mí, porque somos seres que habitan en tinieblas y que jamás vendríamos a la luz, porque venir a la luz significa que nuestras obras sean expuestas y sea demostrado que nuestras obras son malas. Pero no hay tiniebla que pueda prevalecer ante la luz de Cristo. Y esa es una buena noticia, porque no importa que hoy mi vida esté en el agujero más profundo y en las tinieblas más espesas. No importa que hoy mi vida está hundida en lo más profundo del pecado. No hay tinieblas que prevalezcan ante la luz de Cristo. No hay mal que alguien haya cometido aquí que la luz de Cristo no pueda vencer. Que su obra en la cruz no sea suficiente. Él es la luz. En nosotros, nos dice Mateo, se cumple la profecía de Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta luz es nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos llevados a un punto de determinación. Solo tenemos dos alternativas ante la luz de Cristo. Y son las dos alternativas que todos aquí tenemos. ¿Vamos a resistir la luz y permanecer en tinieblas? ¿O vamos a venir a la luz? Vamos a reconocer la superioridad de Cristo para que Él sea nuestra vida y luz. El otro día pasó algo muy curioso en la casa. Se nos fue la luz. Pero la mitad de la casa tenía luz y la mitad estaba en tinieblas. ¿Ya? Donde estaba mi esposa había luz y donde estaba yo estaba oscuro, en tinieblas. Estábamos en el mismo lugar. Uno estaba en luz, otro estaba en tinieblas. Que eso no sea tu caso. Que estés aquí creyendo que estás en la luz cuando estás en tinieblas. Que ese no sea tu caso. Porque podemos estar en el mismo lugar, unos estar en la luz, otros estar en tinieblas. Pero ¿qué vamos a hacer? No creas que porque tus padres están en luz, tú también estás en luz. No creas que porque tu esposa está en luz, tú también estás en luz. No es así. Cada uno de nosotros debe venir a la luz de Cristo, reconocer a Cristo como superior, a fin de que tengamos vida eterna, a fin de que seamos parte de una nueva creación. El llamado de Juan es que creamos hoy en Jesús para que tengamos vida eterna. No permanezcamos más en tinieblas, sino vengamos a Él. Y si ya hemos sido salvados,
Si ya hemos venido a la luz de Cristo, cuán importante es que recordemos todos los días esto. Todos los días. A veces lo que hacemos tiende a convertirse en la razón de nuestra existencia. A veces pensamos que el servicio es lo que le da propósito a nuestra existencia como cristianos, o las actividades que realizamos. Esto no es así. Lo que nos trae a vida no es lo que hacemos. Lo que nos trae a vida es Cristo. Él es nuestra vida. Él es nuestra luz. Pero no podemos perder de vista esto, porque constantemente nos olvidamos de esto. Y no hay para nosotros vida, y no hay para nosotros luz en el ministerio, no hay en lo que hacemos, en el servicio. La vida y la luz está en Cristo y solo en Cristo. Recordemos constantemente esto. Todo lo que somos es por Cristo. Dependemos de Él. Todo es por Él y para Él. Así que Dios nos conceda hoy rendirnos ante nuestro glorioso Creador, nuestro soberano Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos podido pasar acá meditando en tu palabra. Te damos gracias, mi Dios, porque tú has expuesto hoy cómo éramos un pueblo que habitaba en tinieblas, cómo nuestra vida es una vida desordenada y vacía sin Cristo, cómo andamos en oscuridad, Señor. Nuestro pecado nos ha condenado a que todo lo que hagamos bajo la tierra sea vanidad de vanidades. Podemos buscar propósito, Señor, en el dinero, y al final va a ser vanidad de vanidades. Podemos encontrar propósito en el placer, y al final eso va a ser vanidad de vanidades. Podemos buscar nuestro propósito en el trabajo, y eso va a ser vanidad de vanidades. Tú nos muestras hoy, Señor, que nuestra vida está desordenada y vacía sin ti, y que solo es la luz de Cristo la que nos trae a vida, la que transforma nuestros corazones, la que nos hace parte de una nueva creación. Tú, Señor, has venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Pero para esto es importante que conozcamos quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros, Señor. Que ese sea el deseo y el anhelo de nuestro corazón, mi Dios. Que tú estés moviendo hoy por tu buena voluntad y por tu Espíritu Santo los corazones, Señor, de quienes estamos aquí para contemplar la gloria de Cristo, para ver la luz resplandeciente que es nuestro Señor Jesucristo. Y en medio de las tinieblas, en medio del dolor y el sufrimiento que podamos estar, o en medio del pecado, Señor, si nos encontramos en esa situación, la luz de Cristo resplandezca y nos traiga vida nueva, y seamos parte de esta nueva creación, Dios. Solo tú lo puedes hacer. Sin Cristo, lo que acabamos de hacer ahorita es vanidad de vanidades. Pero con Cristo, esta palabra, Señor, puede ser vida eterna en los corazones. Te ruego que así sea, por tu gran misericordia.